3. Buenos días. Vamos a revisar nuestra práctica 8 correspondiente al desarrollo del sistema esquelético. Es para dar continuidad a nuestras prácticas de laboratorio. Objetivos de esta práctica, vamos a ver, por lo menos en fotografías, el desarrollo del esqueleto en fetos transaparentados de distintas edades. Vamos a identificar también el proceso de desarrollo de la columna vertebral en cortes sagitales de cerdo, y en otras preparaciones histológicas vamos a identificar los procesos de osificación tanto intramembranal como la endocondral. Materiales que vamos a utilizar para esta práctica que vamos a revisar, pues de entrada el corte sagital del embrión de cerdo en hematocilina y eosina. Vamos a utilizar un corte con dedo de feto igual hematocilina y eosina. Vamos a revisar una preparación histológica de tórax de rata de 14 días y también vamos a revisar otra preparación histológica cara de rata 14 días. Y pues empezando con los señalamientos de nuestra práctica, esta preparación es el corte sagital de un embrión de cerdo ya bastante avanzadito en su desarrollo. Vamos a observar que hay muchas estructuras desarrollándose. Por acá arriba estarían las vesículas cerebrales en proceso de formación. Aquí tenemos al estómago, la boca en proceso de formación, a la faringe primitiva, formando sus distintos derivados. Aquí tenemos al corazón, acá tenemos a mesonefros o futuro riñón, entre otros componentes. Sin embargo, la parte que nos interesa va a ser esta porción dorsal del cuerpo del embrioncito, esta estructura en específico. Estos componentes que se observan aquí van a ser ganglios espinales, sistema nervioso, nomás lo señalamos y se comenta que es esa estructura. La porción a la cual nos vamos a enfocar es más ventral, es precisamente el desarrollo de la columna vertebral, ¿de acuerdo? Entonces, las somitas que van a formar a esta columna vertebral a partir de su esclerotomo van a estar diferenciadas en dos porciones, como se mencionaba en la clase teórica. Vamos a tener una porción cefálica o laxa y una porción caudal o densa. Estos son los dos componentes que están conformando a una somita. Entonces esta estructura es una somita, el esclerotomo de la somita, acá tengo el esclerotomo de otra somita, acá tengo el esclerotomo de otra somita. El proceso de formación de la columna vertebral me indica que hay un modelo tradicional en donde la región caudal o densa de una somita va a ir a fusionarse con la zona laxa de la siguiente somita. Entonces precisamente eso es lo que se va a representar en este caso. Si yo me pongo a identificar una somita, otra somita, otra somita, voy a poder identificar que esta porción, la región densa más la región laxa, estos dos componentes son los que van a formar a la vértebra, al cuerpo vertebral específicamente. Entonces, la zona densa de una somita más la zona laxa de la siguiente somita y voy a tener al desarrollo de la vértebra. Entonces, este esquema es básicamente enfocarnos precisamente a esta región del desarrollo de columna vertebral. Somita 1, somita 2, ojo, y estoy nomás numerándolas por la secuencia que se ve aquí, no porque sea esa la somita. Somita 1, somita 2, somita 3. Desarrollo de vértebra 1, primera vértebra, segundo desarrollo de vértebra, tercer desarrollo de vértebra y así sucesivamente. Entonces, eso es lo único que hay que señalar y representar en nuestro atlas embriológico. La siguiente preparación histológica
es el mismo desarrollo de la vértebra, pero desde un punto de vista transversal y más avanzado. Este va a ser sobre un embrión de ratita, específicamente a nivel de tórax, y estamos observando 40 aumentos totales. En este caso, la somita ya no hay somita, ya no es esclerotomo, ahora sí ya hay procesos de osificación del hueso llamado vértebra y también de las costillas. ¿Qué es lo que estamos observando? De entrada estamos observando la superficie dorsal del embrioncito de rata, esta es la piel que se está desarrollando, estamos viendo el tejido hipodérmico, estamos viendo los músculos de la región dorsal, dependiendo del nivel, no sabemos exactamente el nivel de corte, es nivel torácico. ¿Cómo sabemos que es nivel torácico? Porque aquí tenemos a los pulmones en desarrollo. Aquí está una vena, paredes muy delgadas, y los pulmones en desarrollo en sus cavidades pleurales. Sin embargo, en lo que nos interesa para esta imagen es toda esta estructura. Esto que se está delimitando en este momento con el cursor es la estructura que nos interesa. Hacia el centro resulta más que evidente la presencia del tubo neural. De hecho, ya es posible distinguir las astas de sustancia gris y los cordones de sustancia blanca. Lo que está alrededor del tubo neural es precisamente la vértebra en desarrollo. Acá en la porción ventral tengo al cuerpo vertebral que formó unas proyecciones hacia la región dorsal, envolviendo a tubo neural y bajo inducción del tubo neural para formar precisamente el arco vertebral. Entonces, cuerpo vertebral forma proyecciones hacia la derecha, hacia la izquierda, que al momento que se cierran van a formar en forma bastante clara este arco vertebral. El proceso de regionalización de la vértebra se va dando gradualmente. De hecho, a partir de esta vértebra en desarrollo tenemos los procesos costales. Esta protuberancia que se observa aquí era inicialmente parte de esta vértebra y conforme se fue extendiendo hacia los lados se fueron formando las costillas. Aquí podemos identificar que se está dando la región interzonal, que va a ser la que va a separar a la costilla del cuerpo vertebral, y con esto quedaría definida la cabeza de la costilla y su tubérculo. Entonces vamos a tener aquí al cuerpo vertebral en proceso de osificación endocondral, su centrum, vamos a tener acá los pedículos del arco vertebral y las láminas que al fusionarse en la porción dorsal van a constituirse en la apófisis espinosa o dorsal de la vértebra. Entonces, con esto tenemos el desarrollo de vértebra. Es importante mencionar que es todo proceso de osificación endocondral. De hecho, aquí todavía tengo cartílagos en distintos grados de desarrollo, un cartílago en reposo, un cartílago en división o en crecimiento, un cartílago hipertrofiado, es decir, se están haciendo espacios que van a ser ocupados finalmente por calcio y por el tejido óseo, que es este que se observa en color rojo. Este proceso de osificación a partir de cartílagos lo vamos a revisar también en nuestra siguiente preparación histológica. Ay, me boté. Bueno, en una de las que siguen. En esta preparación histológica tenemos el proceso de desarrollo de la mandíbula y vamos a tener también parcialmente, y no lo vamos a mencionar en este momento, desarrollo del diente. En la cabeza de la ratita, si nosotros recordamos, el primer arco faríngeo va a formar un cartílago de Meckel o cartílago del primer arco. Es esta estructura cartilaginosa, de hecho se observa su matriz y todas estas estructuras que se le ven, esos puntitos, van a ser precisamente las lagunas cartilaginosas con sus condrocitos al interior. Cartílago de Meckel no se transforma en hueso, pero sí induce la diferenciación del mesénquima lateral a él para que éste vaya y realice un proceso de osificación intramembranal, es decir, osificación directa.
Lo que estamos observando son precisamente todos los espacios que se dan por hipervascularización, que van a ser llenados, que van a ser los causantes de la migración de células y de la acumulación de calcio. De hecho, esto que se observa en rojo ya es el hueso que se está formando. El hueso obviamente va a ser la mandíbula. Entonces tengo proceso de osificación intramembranal con la mandíbula inducido por el cartílago de Meckel. Hacia los lados de este hueso ya se empieza a diferenciar también el mesénquima en los músculos de la masticación y en otros componentes propios de la región facial de la ratita. Ahora sí, estamos en nuestra preparación de dedo de feto, en donde sí se distinguen las distintas fases o las distintas etapas del proceso de osificación endocondral. Sabemos que la mayor parte de nuestro esqueleto está formada por moldes cartilaginosos, que van a estar representados precisamente por estos cartílagos. Aquí tengo una falange distal. Hacia la parte proximal de esa falange puedo observar claramente un cartílago tradicional, su matriz cartilaginosa, y cada una de estas estructuras corresponde a los condrocitos en sus lagunas condrocíticas. Posteriormente, si yo sigo avanzando hacia la parte distal de esa falange, voy a observar una zona en donde se empiezan a ver como pequeñas columnas de condrocitos. Esas son zonas donde el cartílago se reactivan los procesos de división y se están multiplicando los condrocitos. Es una zona de crecimiento. El cartílago está creciendo distalmente. No solamente está sucediendo eso, conforme va creciendo, se van multiplicando las células, van generando espacios más grandes que se están hipertrofiando. Entonces, esta zona es la zona de hipertrofia. Las lagunas condrocíticas se hacen grandes, se hacen grandes, se hacen grandes, se van fusionando entre ellas y eso permite que se vaya metiendo tejido sanguíneo, llegue sangre y con ello migren células que van a diferenciarse en hueso. De hecho, nuevamente estas porciones rojas corresponden allá al proceso de calcificación y osificación de la falange distal. Entonces, cartílago en reposo, la mayor parte, una siguiente sección de cartílago en proceso de división o de crecimiento, una sección de hipertrofia con los espacios bastante amplios y finalmente la zona de calcificación y osificación de la falange distal. Alrededor obviamente se van a estar formando los tejidos conectivos propios de la región, tendones, los ligamentos, aquí ya se observa la cápsula articular. Acá, por ejemplo, vamos a revisar esta región más adelante. Tenemos a la uña del feto en formación y hacia acá al frente tendríamos a la yema del dedo. Finalmente, esta va a ser una práctica muy breve. Vamos a tener a nuestros fetos transparentados en donde se pueden observar precisamente los huesos que se están formando. En este caso es un fetito, un feto ya de 12 semanas transparentado y teñido con un tinte llamado azul de alciano. Este tinte tiene afinidad por cartílagos y lo que se observa precisamente son los modelos o los moldes cartilaginosos de los huesos que realizan osificación endocondral. En algunos huesos, particularmente los huesos largos, podemos observar que hacia el centro de las diáfisis, a la parte media, estas se ven transparentes. Eso quiere decir que el molde cartilaginoso ya está siendo reemplazado por hueso en estas secciones. Por ejemplo, las epífisis todavía siguen siendo cartilaginosas, pero la mayor parte de la diáfisis ya es ósea. Este cartílago que se observa en esta región es el cartílago de Meckel, no es la mandíbula y se está induciendo la formación de la mandíbula. Finalmente,
Este es otro feto un poquito más avanzado de edad, alrededor de 14 semanas, y en este caso la tinción es con rojo de alizarina, que tiene afinidad por el tejido óseo. Entonces lo que observamos aquí ya no son los moldes cartilaginosos, sino los huesos que ya están formados o en proceso de formación ya con procesos de calcificación. Podemos observar estas estructuras que son huesos compactos y un detalle muy interesante son los huesos del cráneo, los huesos planos del cráneo. También tienen hueso compacto, pero la mayor parte de su estructura es esponjosa y de hecho aquí se observan las trabéculas, las espículas óseas que están conformando ese hueso. Son todas esas pequeñas ramificaciones que están osificando a esa membrana. Entonces, como les comentaba, esta práctica es muy sencilla de esquematizar y de señalar. Y pues con esto concluimos nuestra presentación de esta práctica de sistema esquelético, la formación de sistema esquelético. Cualquier comentario, pues estamos a las órdenes, manden mensaje y seguimos explicando. Nos vemos.